¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo módulo de este experto hablando en nuestro cuarto capítulo. Hoy tocando un tema muy importante como lo es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿Qué es la discapacidad? ¿Cómo se relacionan? Y hoy el tema principal es inclusión laboral como pilar fundamental en el desarrollo de una empresa. Contamos para este segundo módulo con quien nos acompañó en el primer módulo, con quien nos introdujo en todos estos primeros conceptos para ahora sí meternos un poquito más en profundidad en cómo la inclusión también está presente en la parte laboral, académico y en otras áreas de nuestra vida a nivel social también. Así que contamos, nuevamente le doy la bienvenida para este módulo 2 a la doctora en Psicología Clínica María de Lourdes Cedillo, docente investigadora de la Universidad Católica de Cuenca, con más de 18 años de trayectoria como docente universitaria, coordinadora del área de Psicología Clínica en la Unidad de Diagnóstico, Investigación Psicopedagógica y Apoyo a la Inclusión Educativa, UDIPSAI, y coordinadora también del Laboratorio de Inclusión Educativa y Laboral para Personas con Discapacidad Inclulab. Doctora, bienvenida de vuelta a un espacio que usted ya conoce a la perfección, hoy para hablar de este segundo módulo y meternos ya en esos temitas que nos habían quedado pendientes sobre la inclusión ya más a un nivel social, laboral y académico. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, metámonos en el tema. ¿Ya? La inclusión laboral, ¿a qué refiere? ¿Cómo las empresas pueden o tienen que empezar a trabajar el tema de la inclusión laboral? ¿Cómo dan esos primeros pasos para poder decir que son, no sé el término correcto, sería empresas inclusivas? A ver, como estuvimos mencionando ya en el módulo uno, esta parte inclusiva que involucra el romper barreras para que las personas puedan tener acceso, en este caso, al campo laboral, al mismo nivel que el resto de personas. Sí, también habíamos hecho una referencia que existen políticas públicas, Ujú. ¿sí? Entonces, al revisar, por ejemplo, cuál es la indicación que manda como política pública, que por cada 25 empleados se debe tener el 4% de personas que tengan una discapacidad. ¿Ya? Entonces, si bien eso es una política pública, no llega a cumplirse. ¿Sí? Es una parte que todavía se encuentra en stand-by en el En Ecuador, proceso. pese a que hay una política pública, pero no llega a ser una realidad. En muchas situaciones, las empresas no saben cómo hacer la inclusión laboral de una persona con discapacidad. ¿Sí? Y voy a Tal vez referirme la porque minimizan. en muchas de las situaciones se contratan a personas que tienen discapacidad por cumplir una normativa, Ujú. no porque las personas consideren que estas personas las personas con discapacidad pueden ser un eje fundamental y productivo en su empresa, sino hay que cumplir una normativa para evitar otro tipo de dificultades que más bien van a un entorno legal dentro del campo laboral. Que no se está dando un trato normal igualmente a la persona, sino por No. tener esa urgencia de Ujú. contratar, acorde a lo que dice la ley, se termina cometiendo el error de no valorar la forma en la que se debe a normalidad, Exacto. normalizar y valorar a la persona, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿a qué puedo yo aludir desde mi experiencia que se maneja esto, ¿no? Por eso es que hemos desarrollado un laboratorio de inclusión laboral para personas con discapacidad en la unión con dos universidades más, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad de la SUAY, y Ujú. con expertos de esas universidades se desarrolla un laboratorio que se va a manejar desde una visión que es diferente de todos los procesos inclusivos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, no solo en nuestro país, a nivel internacional? Ujú. ¿Sí? Se da un cargo y al cargo postulan personas que tienen discapacidad, pero resulta que Pero un cargo que no es únicamente para personas con no, discapacidad, es un cargo se que presenta un cargo, ¿no? Entonces, generalmente se intenta mirar algunos cargos que tal vez se conviertan que sean más sencillos de ejercer y se le dice, bueno, aquí vamos a insertar, aquí va a ingresar una persona con discapacidad, sí, para la inserción laboral, pero resulta que estamos minimizando las capacidades de las personas con discapacidad. Nosotros hemos diseñado un laboratorio hablando con tres empresas cuencanas, ujú. ¿sí? En donde hemos desarrollado 53 cargos en los que involucran competencias laborales para cursar el cargo. Lo que hicimos fue manejar al revés. Primero nosotros miramos el perfil de la persona con discapacidad, Ujú. cuál es el nivel funcional en 6 áreas básicas como comprensión y comunicación, ¿sí? Movilidad, actividades de la vida cotidiana relacionadas al campo laboral
y en torno a la parte doméstica, las relaciones personales, la participación y el ambiente, el cuidado personal, ¿sí? Basado en esta especificidad del funcionamiento, también levantamos una visión clara de cuál es el perfil de esa persona con discapacidad, ¿sí? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué cosas sí las puede realizar? Entiendo ¿Sí? que también hay varias según ya cada perfil o de ¿Sí? cada persona que se presenta a optar por el cargo. Nosotros desarrollamos este laboratorio basado en qué discapacidades pueden postular a qué cargo, Ujú. ¿sí? Muy Entonces, agrupados. hay, por ejemplo, cargos en los que una persona con discapacidad visual no podrá ejercer. Tal vez, por ejemplo, personas que tengan una discapacidad física que se agrave, por ejemplo, no van a ingresar a una empresa para ensamblar llantas, por ejemplo, pero sí pueden estar colocados en cargos en los que no se necesite que esta fuerza física sea exigida para ese cargo. No se convierte en una barrera. No se convierte en una barrera. Entonces, nosotros necesitamos que trazamos al revés, trazamos primero el perfil de la persona, la especificidad de la persona, el nivel funcional y basado en eso miramos cuáles son los cargos a los que la persona puede postular. Mm. Siempre mencionando la palabra que al hablar de estos, hablamos de un recomendador. ¿Sí? Entonces, si bien usted quiere ejercer este cargo, por las competencias laborales que tiene y la especificidad de la discapacidad, no puede postular este cargo, pero sí puede postular a estos. ¿Sí? Claro. Entonces, no es cerrar una puerta, sino más bien recomendar. Guiar. ¿Sí? Exacto, guiar, recomendar qué cargo sí puede postular. Ya, eso, adicional a eso, también desarrollamos otra serie de equipos en los que, por ejemplo, tenemos uno en el que eh, la persona maneja lo que son las competencias laborales para cada uno de los cargos para saber si las tiene o no las tiene, entendiendo que en este simulador laboral, si no tiene las competencias, las puede desarrollar. Mm. ¿Sí? Entonces, manejamos los aspectos importantes, la especificidad de la discapacidad, el nivel funcional, para saber a qué cargo puede o no postular, y luego de eso si cuenta con las competencias para esos cargos. Y ¿Sí? una vez que la persona está contratada y empieza a tener este nuevo rol, está cumpliendo con su cargo, ¿cómo una empresa puede diagnosticar si está siendo efectivo? Primero, en el rol que le otorgó a la persona que entró con esta discapacidad y luego también en la medición de objetivos. ¿Es el mismo trato ahí también o también se puede adaptar la medición de objetivos, las metas como tal? Sí. Es una muy buena pregunta. Nosotros en una fase uno lo que hicimos fue el diseño del laboratorio. Estamos ingresando a una fase 2 en la que vamos a trabajar con estudiantes con discapacidad Ujú. y personas con discapacidad ya ubicadas en empresas grandes de la industria cuencana. Entonces, en esta fase 2 nosotros vamos a poder manejar lo que es un ajuste en la parte de los equipos. Y una vez, o sea, viene una fase 2 que es netamente investigativa. Y luego de esta fase 2 pues iremos a una siguiente fase que será directo ya El prueba y error, digamos. el, la siguiente parte, a ver, necesitamos mirar criterios de corte, ¿no? Los criterios de corte para decir, bien, está bien, porque al inicio el laboratorio fue diseñado por expertos en discapacidad de las 3 universidades, ¿sí? Ahora necesitamos que ingresen personas con discapacidad para mirar si es que funciona, no funciona, qué es lo que sucede. Y una vez que nosotros tengamos ya claro el manejo de los criterios de corte en cada uno de los empleos y las competencias, ingresaremos ya a una tercera fase. La tercera fase va a involucrar ya el contacto con la industria cuencana. ¿Sí? Entonces, las personas para postular al cargo pasarán por este laboratorio. ¿Sí? Se realizará el respectivo proceso de valoración, como se explicó en la parte uno, ¿no? En la parte uno explicamos la parte educativa, ahora es el levantamiento de un perfil en la parte laboral. Ujú. Pasaremos a explicar a las empresas cómo se debe hacer para la inclusión de las personas en el campo laboral. Y esto es algo que como universidades ha sido una aspiración muy grande, llevamos 4 años en esto, porque la parte educativa, hasta cierto punto, ya se la maneja a nivel Ha nacional. evolucionado. Ha evolucionado mucho. Y esta parte era un vacío, porque de la parte educativa, la inclusión laboral es un trampolín, Ujú. ¿sí? A que las universidades a nivel no solo de Cuenca, sino a futuro a nivel nacional, puedan dar ese trampolín desde la inclusión educativa hasta lo que es la inclusión laboral, ¿sí? Para una vida que sea más justa, equitativa
y digna de las personas que tienen discapacidad. ¿Y cómo es el proceso para la inclusión laboral? ¿Cómo es una empresa o un emprendedor, por ejemplo, que está pensando en, yo estoy con mi empresa y digamos así, tengo 20 personas contratadas, no tengo ninguno con discapacidad, pero en este 2024 mi meta era contratar o generar 10 plazas de empleo nuevo y voy a tener que ya estar pendiente también de la ley, lamentablemente, no debería ser únicamente mirando eso, pero ¿Ya? que lo piense si el emprendedor, voy a tener que contratar a 10 personas más y por lo tanto voy a tener que cumplir con ese 4%. ¿Cómo debo hacer para que mi emprendimiento también sea inclusivo en ese sentido? ¿Cómo es ese proceso, doctora? Por el momento vamos a trabajar desde el laboratorio, pero después se espera que la página web incluso esté cargada y se la pueda hacer desde casa. Que las personas hagan una postulación y que basado en la postulación se pueda mirar de los que postulan quiénes pueden, quiénes serían las personas que accederían a esos cargos. ¿Sí? Entonces, una postulación como se la realiza en cualquier En otra cualquier. profesión, en cualquiera. Solo que aquí lo que vamos a manejar son herramientas necesarias para que las personas con discapacidad puedan tener un acceso más sencillo, ¿sí? Un acceso sin barreras. Nosotros disponemos de laboratorio en donde tenemos, por ejemplo, trabajamos para personas que involucran discapacidad visual, auditiva, física, por ejemplo, y vamos en una siguiente fase a manejarnos con lo que involucra el lenguaje de señas, para que las indicaciones mientras las personas respondan interactúe directo con un avatar que maneje lo que es el lenguaje de señas y la persona pueda sentirse cómoda mientras responde, ¿no? Porque estamos hablando de que la persona debe llegar, ingresar y sentirse cómoda, ¿sí? Porque el sistema está adaptado a las necesidades de cada una de las discapacidades. Incluso en la parte física motora, por ejemplo, también tenemos las gafas, las out para poder mirar para poder realizar a nivel visual, responder a cada uno de los comandos y mirar qué es lo que pueden manejar. Entonces, eso es lo que estaríamos trabajando. Entonces, sería primero con un ingreso acá por un proceso de valoración, mientras esto ya pueda ser externo y se puede ingresar desde afuera. Y doctora, hay un ida y vuelta, porque más allá de preferir el cargo, pienso, en muchas situaciones, eh, uno busca que la persona esté en un rol en el que no se encuentre con barreras. ¿Ya? Pero hay también recomendaciones o una retroalimentación, por ejemplo, a una empresa Ujú. para que sepan cómo eliminar barreras que por ahí de una forma se puede adaptar todo para que se abran más posibilidades de cargo, para ir abriendo un poco más el camino o el abanico de opciones. Sí, por el momento nosotros tenemos 53 cargos Ujú, que involucran desde cargos que son más sencillos hasta cargos ya elevados, como por ejemplo asistentes gerenciales. ujú. ¿Sí? Entonces, que la persona con discapacidad pueda postular un cargo basado en las competencias que esta persona tiene. ¿Sí? Y no que se contrate una persona con discapacidad por cumplir una normativa y se le dé un cargo que tal vez es muy sencillo, muy básico para la persona, porque las personas tienen talento, las personas tienen competencias y no estamos respetando la dignidad del ser humano, ¿sí? Al contratarlos y darle actividades que son tal vez muy básicas cuando una persona tiene la inteligencia suficiente y las competencias laborales necesarias para ejercer cargos que involucran un nivel más alto en una empresa. Es que, por ejemplo, que una persona tenga una discapacidad auditiva no tiene por qué influir en la forma en la que cumpla con un rol o un trabajo de cualquier tipo de forma, es decir, no afecta a su inteligencia como tal. ¿No? En muchos casos. Entonces, si uno lo piensa así, eh, lamentablemente es una situación con la que estamos lidiando y qué bueno, doctora, saber cómo están desde este laboratorio con este proyecto y esta iniciativa, eh, dándole esa mejor oportunidad a quien tiene algún tipo de discapacidad a nivel laboral. Vamos a conocer muchísimo más sobre este proyecto, sobre los pormenores, los detalles técnicos de cómo funciona todo esto. Vamos a ir un poquito más allá, pero quiero agradecer muchísimo a la doctora María de Lourdes Cedillo, quien nos ha acompañado, quien ha sido nuestra experta en estos dos primeros módulos en los que hemos conocido muchísimo sobre la inclusión, sobre la discapacidad, los que nos hemos metido también a nivel social y a nivel laboral y académico también en este tema. Así que, doctora, muchísimas gracias por su compañía en estos dos A ustedes, módulos. muchas gracias por la invitación. De esta forma nos vamos despidiendo de este segundo módulo y les dejamos ahí la invitación para que nos sigan acompañando en este proceso, en este camino, en este experto hablando, ahora para conocer más detalles aún sobre este proyecto de la Universidad Católica de Cuenca con estos laboratorios que hemos conocido y que nos ha contado ya
algunos detalles la doctora María de Lourdes Cedillo. De esta forma cerramos, nos despedimos de este segundo módulo del experto hablando.